Él es mi Salvador, mi amo y Señor, quien me ama de manera incondicional. Realmente no tiene comparación. Él nos ama tanto que nos da a conocer su presencia. Hoy en el programa En Contacto, la presencia que nos fortalece. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que sintió la presencia de Dios de manera muy especial como nunca la había sentido? O digámoslo de otra forma, ¿cuándo fue la última vez que sintió su presencia de manera indescriptible? No hay palabras que la describan. Quizás fue al orar o al estar en un culto de adoración. O tal vez la experimentó de manera muy especial al testificarle a alguien. Quizás al orar por alguien sintió gran carga por esa persona. O tal vez fue el hecho de que estaba pasando por alguna situación difícil lo que le hizo sentir completamente dependiente de Dios. Él se dio a conocer de manera especial, como si se revelara, como si interrumpiera lo que pasaba en su vida en ese momento. Bueno, ¿qué es todo esto? Es todo sobre Dios, manifestándose, mostrándose, revelándose en nuestras vidas. Y al pensar en esto, quizás alguien diga, no sé si Dios haría eso conmigo o no. Tal vez la pregunta sea si estamos preparados espiritualmente para aceptar, rendirnos a Dios a tal punto que Él nos hable de manera muy impactante y fuera de lo común, para alentarnos y fortalecernos. Es decir, nos sucede algo que nunca habíamos experimentado. Pienso, por ejemplo, cuando Jesucristo dio la gran comisión que se encuentra en Mateo capítulo 28, en los últimos versículos, y muchos sabemos de memoria la gran comisión. Leamos lo que dijo. Jesús, si Él no les hubiese dado una promesa, tal vez los discípulos no lo hubieran logrado. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Recordemos que en aquel entonces no había aviones, trenes, barcos a motor, automóviles ni bicicletas. Los únicos medios de transporte eran caballos, camellos y otros animales de carga. Id a todas las naciones a predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Punto. Luego el Señor concluye la gran comisión diciendo: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por estar conscientes de la promesa de su presencia, fue que a unos cuantos discípulos llegaron a ser cientos, miles y con los años millones. ¿Qué tiene esta promesa? ¿Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? A los ojos de Dios es muy importante que reconozcamos su presencia, que entendamos en qué consiste. Y al pensar en su presencia, ¿cómo la definiríamos? ¿Cómo la describiríamos? Hay personas que dicen con frecuencia: creo que Dios está en todas partes, que Dios está en todo. Lo que quieren decir es que, al ver la creación que les rodea, piensan: Dios está en los árboles, las estrellas, en las playas, las montañas, en todas partes. De hecho,
Las personas que son panteístas en su teología creen que todo es Dios. Ese árbol es Dios. Es muy común, pero uno le escucha decir, el océano es Dios, todo es Dios. Pero Dios no dijo eso. Recordemos que Él es omnipresente. Por eso decimos que Dios está en todas partes. Pero la verdad es que todas partes no es sinónimo de la presencia de Dios. Sin duda, Dios está presente en todo lugar, pero no está en todas partes de la misma manera. Por ejemplo, está presente en nuestra vida de forma muy personal, específica y redentora. Pero Dios está, digamos, en las montañas, puesto que las creó. Pero Dios no es una montaña. Las montañas, los mares, son creaciones de Dios. Son muestras de su poder. Darnos su creación tan hermosa es resultado de su gran amor por la humanidad. Pero Dios no está en un árbol como está en nosotros. Y quienes no conocen a Dios personalmente, creen que está por allá en algún lugar lejano. No saben con certeza quién es Él, aunque digan, sí creo en Dios. Lo que no entienden es que Dios no desea que lo veamos, sintamos o pensemos que está por allá lejos, sino en nuestra vida. Dios desea tener relación personal y estrecha con nosotros. Eso es lo que Él continuamente procura hallar en nuestras vidas. Por esa razón, Dios ha operado así en nosotros. Entonces, al preguntarnos, ¿dónde está Dios?, ¿qué responderíamos? Quizás alguien diga, creo que Él está en todas partes, pero ¿qué significa eso? ¿Que Dios está por allá, por arriba, también está allá atrás? No. Sin duda alguna sabemos que Dios está en todo lugar, pero al mencionar esto, veamos un pasaje de la Biblia en Proverbios capítulo 15. Porque al decir que Dios está en todo lugar, quisiera que notemos lo que dice muy claramente la Biblia en cuanto a dónde está Dios. Vayamos al libro de Proverbios capítulo 15, Proverbios 15, en el versículo 29, dice así: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Lejos de los impíos. Alguien dirá, pero la Biblia dice que Dios está en todas partes. Sí, está en todo lugar, pero no de la misma manera. En la vida de uno de sus hijos que es creyente, Dios está presente de cierta forma, pero en quienes lo desobedecen, quienes no tienen concepto de Dios y viven de manera vil e impía, Él no está en sus vidas de la misma forma. Permítame aclarar esto. Es difícil describir la presencia de Dios cuando obviamos ciertos aspectos y nos limitamos a pensar en cómo Dios se nos ha revelado o manifestado personalmente en algún momento. Así que al pensar en eso es muy difícil tratar de explicarlo por esta razón. Dios se manifiesta en nuestra vida. Es decir, de pronto nos damos cuenta de su presencia. Nos percatamos de que está haciendo algo especial en nuestra vida, algo impactante. Ahora, quisiera darle una definición, aunque no sea precisa, porque creo que no es posible describir adecuadamente la presencia de Dios, pero coloquemos esta definición en pantalla y pensemos en eso un momento. La presencia de Dios es la revelación de Dios que hace el Espíritu Santo a nuestro espíritu con el propósito, ¿cuál propósito? De capacitarnos, fortalecernos, informarnos o incluso advertirnos. Pero lo que quisiera que notemos es que hay una relación directa entre el Espíritu Santo y la manera en que Dios se manifiesta. ¿Cómo lo hace? Veámoslo de esta manera. El lugar del Espíritu Santo en nuestras vidas es sumamente importante. Él vino a morar en nosotros por razones muy específicas. Por ejemplo, Él es nuestro Maestro. Él es quien nos fortalece, quien nos da entendimiento de la palabra. De hecho, al leer la Biblia descubriremos lo siguiente, que todo lo que el Espíritu de Dios hace por nosotros es porque no podemos hacerlo nosotros mismos. Dios lo envió. ¿Para qué? Para vivir en y por medio de nosotros la vida de Cristo. Pues su meta primordial es conformarnos a su imagen. Recordemos que en Génesis, refiriéndose a la creación, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen.
Porque Dios nos creó a su imagen para tener comunión con nosotros, para que lo conozcamos, nos relacionamos con Él y experimentemos su amor. Dios quiso manifestarse a la humanidad. Entonces, ¿qué decidió hacer? Crearnos a su imagen, y para lograrlo tenía que transformarnos. Así que una persona es salva no debido a sus buenas acciones. Una persona salva es aquella que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. En ese momento, el Espíritu de Dios nos da un nuevo espíritu con el fin de que podamos relacionarnos con Dios. La razón por la cual quien no es salvo no tiene relación personal con Dios es porque no puede. Físicamente nos relacionamos unos con otros por medio de nuestras emociones, mentes, nuestro entorno. Nuestro cuerpo se relaciona con nuestro entorno. Nuestro espíritu se relaciona con Dios. Si el Espíritu Santo no mora en nosotros, no podemos relacionarnos con Dios, porque es su Espíritu el que se relaciona con el nuestro y nos dirige, nos ayuda a estar consciente de su presencia, y Él está dispuesto a darnos a conocer su presencia. Recordemos que el Espíritu de Dios le habla a nuestro espíritu para guiarnos, alentarnos, advertirnos, afianzarnos, fortalecernos, motivarnos, avivarnos. No lo ignoremos. Pero debemos vivir de tal modo que Dios pueda hablarnos. No podemos vivir en pecado el lunes y el domingo tratar de estar con Dios y ser santos. No funciona de esa manera. Dios busca personas que estén en disposición de obedecerle, de confiar y creer en Él, abrirse a Él, reconocerlo, que estén conscientes del hecho de que Dios siempre está en proceso de hacer algo en nuestra vida. Ahora, permítame preguntarle. Podemos recordar un momento en nuestra vida y decir, ¿sabe qué? Ese día tuve la maravillosa sensación de experimentar la presencia de Dios en mi vida como nunca la había sentido. ¿Cómo reaccionamos? Nos preguntamos, ¿qué habrá sido eso? O dijimos, Dios mío, habla mi corazón. Señor, ¿qué quieres decirme? Pensemos en esto. Cuando Dios le habla a nuestro corazón, es decir, a nuestro espíritu, cuando Dios nos revela algo, se manifiesta de pronto en nuestra vida, Él tiene algo en mente. Lo que busca son personas que estén dispuestas a escucharlo, a guardar silencio, a obedecerle para que Él pueda hablarles. Dios no nos dirá, quiero que hagas esto, si Él sabe que no lo haremos porque sabe que andamos en rebeldía. Él quiere colocarnos en donde podemos escucharlo y decir, sí, Señor, lo que tú quieres en mi vida es lo que yo quiero. Pero, ¿qué significa eso para nosotros? Que debemos estar dispuestos a escucharlo. Vayamos al Nuevo Testamento y veamos un ejemplo. Pedro y los demás discípulos estaban en la barca, en alta mar, viento, olas los azotaban. Y de repente vieron al Señor caminar sobre el mar. ¿Qué sucedió? Cuando Pedro vio que era Jesucristo, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fue en la presencia del Señor que Pedro tuvo suficiente fe para andar sobre las aguas. Y así lo hizo. Entonces, al ver lo que sucedió en la vida de Pedro, pensemos también, por ejemplo, en el apóstol Pablo. Piense, si él no hubiese estado consciente de la presencia de Dios en su vida, habría sido azotado 39 veces, sufrido naufragio, apedreado, dado por muerto, encarcelado una y otra vez, habría apelado ante Festo, Félix y Agripa. ¿Cómo reaccionó? Siempre se mantuvo firme, inquebrantable, sin temor alguno. ¿Por qué? Porque sabía que estaba en la presencia del Dios vivo. Al pensar en todo lo que le pasó a Pablo, estando en el mar por 3 días, luchando por su vida, podrían haberlo persuadido a pensar que Dios no estaba con él. Nunca. Pablo estuvo consciente de la presencia de Dios. Pero veamos qué le sucedió a Pedro. En la presencia de Jesús pudo andar sobre las aguas. Estando Jesús ausente,
Pedro negó siquiera conocerle. La diferencia es esta. Tenemos a Dios morando dentro de nosotros. Quizás a veces nos sintamos solos, pero nunca lo estamos. Desde que recibimos a Cristo como Salvador, nunca podremos estar solos. ¿Por qué Dios nos ama tanto? No lo sabemos, solo sabemos que nos ama y porque alguna razón ha elegido actuar en la vida de cada uno de nosotros de manera que supera nuestro entendimiento. Solo debemos estar dispuestos a reconocer que Dios tiene derecho a actuar en nosotros. ¿Lo desafió qué? Antes de dormir esta noche, supongamos que vives solo, tomémoslo como ejemplo, vives solo y si en verdad alguien quiere experimentar la presencia de Dios en su vida, dirá, Señor, estoy en disposición de que te manifiestes, de que te reveles como nunca te he conocido. Así que en primer lugar pidamos a Dios que nos indique cuáles son nuestros pecados que no concuerdan con lo que Él tiene en mente. Segundo, entreguémosle las cosas que son piedras de tropiezo que debemos rendir ante Él. Señor, te pido que me indiques cualquier cosa, que sepas que es piedra de tropiezo entre tu dominio perfecto en mi vida y lo que quieres hacer en mí. En tercer lugar, estar en disposición de que Dios nos hable. Señor, estoy en disposición de que te des a conocer como elijas hacerlo. Nos sorprenderá ver lo que Dios está dispuesto a hacer. La presencia de Dios no es un misterio. Su presencia es real, prácticamente indescriptible, sí, porque estamos frente al Espíritu de Dios. ¿Es un misterio? No, porque Él mora en nuestros corazones. Si hemos sido cristianos desde hace tiempo, seguro que hemos orado y le hemos pedido su dirección en cuanto a ciertas cosas, y sabemos que Él nos ha dado dirección específica en esos momentos. Supimos hacer lo correcto y se lo agradecimos a Dios. Él no solo quiere darnos respuestas, quiere que nuestra satisfacción sea estar en su presencia. Las respuestas vendrán. Entonces pensemos en cómo Dios nos da a conocer su presencia. Y al reconocer su presencia, esa presencia nos fortalece. Pensemos en esto. Cuando pienso en reconocer su presencia, lo primero que nos recuerda es que Él es Dios. Es el soberano del universo, quien gobierna el mundo. Él es quien creó todas las cosas. Él es mi Salvador, mi amo y Señor, quien me ama de manera incondicional. Realmente no tiene comparación. Él nos ama tanto que nos da a conocer su presencia. Estar conscientes de la presencia de Dios nos fortalece para desempeñar nuestro trabajo. Y vemos que una y otra vez, y hay muchos ejemplos en la Biblia en donde Dios actúa en la vida de alguien y como resultado esa persona se siente motivada a vivir para agradar a Dios, se siente motivada a hacer lo que Dios quiera. Quizás alguien diga, pero yo no por mi tipo de trabajo, digamos, por ejemplo, que alguien sea secretaria o tal vez electricista, plomero, médico, cualquiera que sea su ocupación. La verdad es que Dios quiere que le conozcamos donde sea que estemos, en lo que sea que hagamos, así que no debemos compararnos a otros. Toda persona es valiosa ante los ojos de Dios. Lo que quisiera decir es esto. Mi deseo genuino es que nos rindamos a Dios y veamos lo que Él hace. Dios no se revela de la misma manera a todos, sino de manera que se adapte a cada individuo. Pensemos en esto. Nuestra relación con Él está hecha a la medida. O sea, diseñada por Dios para cada quien en sus circunstancias, sea quien sea en ese momento de su vida, quien sea joven, estudiante o si tiene 90 años, Dios tiene algo para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿lo escuchamos? Nos interesa, es decir, deseamos tener esta clase de relación con Él. Una vez escuche, que la experimentemos, diremos que podemos estimar todo lo demás como pérdida, al comenzar a darnos cuenta de que Dios nos ama lo suficiente como para manifestarse en nuestras vidas. La pregunta es si
en verdad creemos lo que dice la Biblia, no te dejaré ni te desampararé, si lo creemos, ¿acaso tendremos alguna razón legítima para abandonar la batalla teniendo a Dios de nuestro lado? Recordemos lo que le dijo Josué: mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará ¿dónde? Contigo, en donde quiera que vayas. El reconocimiento de su presencia nos recuerda que Él es Dios. También nos recuerda lo que Él ha hecho en el pasado y cómo ha actuado en las vidas de todos esos personajes bíblicos. Pienso en mi propia vida y recuerdo tiempos difíciles, situaciones que nunca hubiese querido confrontar. No obstante, Dios estuvo allí, en cada una de ellas. He librado batallas grandes, aún en la iglesia, y desde que aquí pude presenciar quiénes votaban a mi favor y quiénes en mi contra. Es interesante, pero siempre con la paz perfecta de Dios, seguridad y confianza. ¿Por qué? Porque sabía que estaba en la presencia de Dios, viéndolo actuar en las vidas de otros hasta solucionarlo todo. El creyente no tiene razón por qué temer. Pensemos en esto. Si alguien estuviese en el ejército y tuviese 1000 tanques con 100,000 hombres y todo un escuadrón de aeronaves y a su disposición, y tuviese que enfrentar a solo 100 soldados, ¿tendría temor? Ni le pasaría por la mente. Quisiera que observemos algo, porque todo depende de cómo veamos las cosas, lo que veamos y lo que no vemos. Le invito a buscar 2 Reyes, capítulo 6. Le daré una idea de lo que sucedía. El rey de Siria estaba en guerra contra Israel y no podía comprender algo, no entendía por qué la nación de Israel y su rey lo sabían todo. Así que el rey de Siria llamó a uno de sus siervos y le dijo lo siguiente: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no soy señor, sino que el profeta Elías está en Israel, y él le declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Ya estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo. Y él dijo: id, mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Así se llamaba el lugar donde estaba el rey, Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, escucha lo que dijo, y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Muertos de miedo. Ahora, miraron con ojos humanos. Veamos qué dijo el profeta Eliseo. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró a Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Sucede lo siguiente: el reconocimiento de la presencia de Dios nos faculta para que veamos las cosas desde la perspectiva de Dios. Y generalmente todo cambia al verlo desde su perspectiva. Es el punto de vista con ojos espirituales o humanos. Mi deseo es que todos nosotros, donde quiera que estemos, no perdamos una de las mayores bendiciones en la vida, que es aprender a vivir en la presencia de Dios. Aprendamos a reconocer que en cualquier momento Dios puede manifestarse como nunca imaginamos. No es algo que podamos inventar, ni predecir, ni podemos hacer nada que lo propicie. Es algo que Él elige hacer en nuestras vidas, porque nos conoce, sabe dónde estamos y lo que quiere lograr en nosotros.
Si nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, quizás piense, en realidad no comprendo todo esto. Es normal que no lo entienda. ¿Sabe por qué? Porque aún no puede comunicarse con Él. Debe comunicarse con Dios mediante el Espíritu Santo. Pero si no es creyente, no tiene al Espíritu de Dios. Por eso le es imposible. Puede hablar de esto, pero no puede vivirlo. Y quisiera exhortarle a que le pida a Cristo que perdone sus pecados, basándose en lo que hizo en el Calvario. Pídale perdón, rinda su vida a Él. Permita que el Espíritu de Dios venga a su vida y proceda a actuar. Su vida nunca será la misma. Solo pídaselo a Dios. Padre, cuán agradecido estamos por tu sublime gracia. Y te rogamos que nadie escuche y diga, bueno, pero, porque tú nos amas a todos sin excepción y estás listo para revelarte cuando sabes que es sumamente necesario para lograr tu propósito en cada uno de nosotros. Padre, te pido que en este día que nos rindamos a ti en entrega total y en disposición de hacer lo que deseas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué podría yo llegar a ser? ¿A dónde debo ir? ¿Qué podría lograr? El Dr. Charles Stanley contesta estas preguntas en su libro Cómo alcanzar su mayor potencial para Dios. Si mi vida debe ser de lo mejor, si he de lograr lo mejor, alcanzar lo mejor, llegar lo más lejos en la vida, necesito conocer el plan de Dios para mí. Para adquirir este libro, llámenos al 888-730-4211 o visite encontacto.org. Muchas gracias por su sintonía. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición. Para adquirir una copia del mensaje de hoy, La presencia que nos fortalece, llame gratis a nuestro teléfono 888-730-4211 en Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. La Biblia Principios de Vida presenta 30 poderosas verdades que han guiado el ministerio del Dr. Stanley como maestro y pastor. Usted se beneficiará de cientos de promesas de Dios y recibirá respuestas a muchas preguntas. También encontrará artículos sobre el crecimiento espiritual y ejemplos de vida de personajes bíblicos que harán que el aprendizaje sea aún más fácil. Obtenga el máximo provecho de su tiempo a solas con Dios. No se olvide visitar nuestro sitio web donde podrá encontrar recursos que le ayudarán en su crecimiento espiritual, como nuestro devocional diario, libros y series de audio. Escuche o vea otras enseñanzas del Dr. Stanley en nuestros archivos o visite la página de podcast y descargue gratuitamente los programas de audio y video. Póngase en contacto desde su casa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Con el propósito de impactar al mundo con verdadera pasión por Dios y compasión por todo ser humano, la enseñanza de Charles Stanley es una presentación de Ministerios en Contacto.